Paz y bendición para todos ustedes. Nuevamente estamos en un nuevo estudio, una semana más, donde escudriñaremos las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, buscando siempre desde creo que octubre del año 2017 hasta ahora, en este ensayo para el curso que vamos a dar, buscando revelación para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal, de nuestro ministerio pastoral, de nuestro ministerio como siervos de Dios, como ministros del Evangelio, como cumplidores de la Gran Comisión. Entonces, lo que venimos buscando desde allá desde octubre del 2017 en esta enseñanza bíblica semanal es mejorar nuestro servicio al Señor, ajustarlo cada vez más a las instrucciones contenidas en las Sagradas Escrituras. Desde hace varias semanas estamos analizando las cartas de el Señor Jesucristo resucitado y ascendido, enviadas a través del apóstol Juan en la isla de Patmos a las 7 iglesias del Asia Menor, lo que se llaman las 7 iglesias del Apocalipsis. Estamos estudiando los pecados de cada una de esas iglesias y hemos llegado a la iglesia de Tiatira, donde se le menciona un solo pecado. Y en la semana pasada hemos concluido analizando este pecado que se le menciona a la iglesia de Tiatira y hoy vamos a considerar un detalle que no se nos tiene que pasar por alto. El detalle que vamos a estudiar hoy, que vamos a analizar, es cómo se presenta Jesucristo resucitado y ascendido a la iglesia de Tiatira. Porque la presentación de Jesucristo antes de empezar a enviar el mensaje, su presentación es diferente al resto de todas las iglesias y les diría que es diferente a todo lo que hace referencia el libro de Apocalipsis. Así que vale la pena prestar atención a algo que se diferencia porque seguramente Dios quiere enviarnos un mensaje, una enseñanza práctica a través de esta presentación, de este detalle de que la presentación a la iglesia de Tiatira es diferente. Usted ya está abriendo su Biblia, y está mirando la presentación, cómo empieza en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, cómo empieza el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Tiatira. No obstante, como hacemos siempre, antes de comenzar vamos a hacer un breve repaso de algún detalle para enganchar, nada más que para enganchar el tema. No me voy a volver para atrás porque creo que el tema del pecado de la iglesia de Tiatira ha sido suficientemente profundizado en las enseñanzas de la semana, de las semanas, de todas las semanas anteriores que hemos estado analizando, estudiando el pecado de la iglesia de Tiatira. No obstante, vamos a hacer un breve repaso para enganchar el tema. Vamos a ubicar a la iglesia de Tiatira, a Tiatira, la ciudad de Tiatira, ahí en el Asia Menor. Ahí tienen las siete ciudades donde estaban radicadas las siete iglesias a que hace referencia el libro de Apocalipsis en los capítulos 2 y capítulo 3, a los que Jesucristo les envía los respectivos mensajes. Ustedes van a ver ahí abajo de Pérgamo la ciudad de Tiatira, entonces van a ver que no era una ciudad portuaria, etc. Todo eso lo hemos explicado en videos anteriores. No era una ciudad portuaria, era más bien una ciudad mediterránea, estaba en un valle, etc. No era una ciudad donde comerciaba, digamos, como las ciudades portuarias, sino que era una ciudad dedicada a la producción, entonces eso no tiene sentido que lo volvamos a ver porque ya lo hemos visto. Y el único pecado que se le menciona a la iglesia, estoy hablando de la iglesia en conjunto, a la iglesia de Tiatira, es este que ustedes ven en pantalla, que es, pero tengo unas pocas cosas contra ti. A ver, ¿qué es? Miren, un solo pecado. Y se ve que, pero esta iglesia está muy bien porque tiene un solo pecado. Y ahora van a ver la importancia, diría yo, la gravedad de este pecado. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe
y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Eh? Entonces el pecado de la iglesia en Tiatira era tolerar. Ahora, ¿tolerar es un pecado? ¿No? Sin duda que no. Sin duda que tolerar no es ningún pecado. El tema es qué es lo que toleraban, ¿eh? Porque tolerar es un verbo, es una acción. ¿Qué acción implica esta tolerancia o este tolerar de la iglesia de Tiatira? Entonces, ¿qué es lo que toleraban? Que esa mujer, Jezabel, que dice que habla en el nombre de Dios, que dice que habla de parte de Dios, que dice que habla que es portavoz de Dios, que se dice profetiza, un profeta es un portavoz de Dios, alguien que habla de parte de Dios, que habla palabra de Dios, que se dice profetiza, enseñe. Ahí tienen dos palabras clave, que se dice profetiza, o sea que dice que está hablando palabra de Dios, y que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces ahí tenemos enunciado, tenemos definido cuál era el pecado de la iglesia de Tiatira. Toleraba que esta mujer, que alguien, porque vamos a traerlo al presente de la iglesia, que alguien, cualesquiera que sean esas personas, que se autodefinan como profetas, apóstoles, lo que ustedes quieran, y que traen que traen mensajes de la palabra de Dios, que traen fábulas que han inventado, pero que ellos fundamentan sacando textos de contexto de la palabra de Dios, y entonces se dicen profetas, se dicen que hablan de parte de Dios y enseñan y seducen a los siervos del Señor Jesucristo a fornicar, o sea, fornicar en la Biblia, todo adulterio, toda fornicación es idolatría, o sea, es traición al Dios único y verdadero. Traicionar al Dios único y verdadero es ir detrás de los ídolos. Lo que le corresponde a Dios se lo da a los ídolos. Entonces, fornicar es ir detrás de la idolatría y comer cosas, dice aquí, sacrificadas a los ídolos. No nos vamos a quedar allí, sino que vamos a avanzar. Y ahí les estoy dando una pantalla con la imagen de esta. Es un dibujo, obviamente, es un dibujo de Jezabel, es un dibujo, ustedes ya saben que es un dibujo. No obstante, es bastante ilustrativo porque se la muestra como una mujer seductora, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que enseña y seduce? Entonces ahí se la muestra como una mujer seductora. Entonces, vamos un poquito más adelante porque me interesa que usted vea algunos detalles. A ver, ¿cómo opera? Porque me pedían que nuevamente hable sobre esta pantalla, porque me decían que no se veía bien por el streaming, porque nosotros transmitimos en el streaming con poca definición debido a que algunos tienen poca definición para bajar, o sea, para verlo, entonces transmitimos con poca definición. Pero acá lo estamos pasando nuevamente en una pantalla más grande, con mejor definición, y estamos diciendo que el mensaje de la iglesia de Tiatira contiene básicamente esto. Todos los seres humanos tenemos necesidades. Este es un punto de partida. Esto es un punto de partida de todo engañador, de todo engañador. Y no estoy hablando de la iglesia solamente, en la política principalmente se trabaja con este esquema de razonamiento y de discurso. Y obviamente los engañadores, los lobos rapaces dentro de la iglesia utilizan el mismo esquema que se utiliza en la política. ¿En qué se basa? Se basa en las necesidades de la gente. Ahora, basarse en las necesidades de las personas no es pecado, porque Jesucristo predicó todo su evangelio basado, ya lo hemos enseñado probablemente principios del año pasado, ustedes en las redes sociales tienen todas las enseñanzas. La estrategia de Jesucristo para predicar el evangelio era basarse en las necesidades de las personas, y sobre las necesidades de personas, por las necesidades los atraía y les sembraba
la Torá de su padre, la enseñanza de la Torá de su padre, la enseñanza de la palabra de Dios. O sea que no está mal el punto de partida, está mal cómo continúa eso. Entonces vamos, todos los seres humanos tenemos necesidades. Ahora, necesidades no satisfechas producen, ¿qué cosa? Insatisfacción. Las necesidades no satisfechas producen insatisfacción. Esa necesidad no satisfecha, esa insatisfacción que produce la necesidad no satisfecha, se trata de solucionar de dos maneras. Una es mediante mentiras religiosas y otra es mediante palabra de Dios, Torah. Ahí tenemos personas que son portavoces de Dios, que transmiten palabra de Dios, o personas que se dicen profetas, se dicen portavoces de Dios. Los que se dicen ser portavoces de Dios, que fabulan, tratan de engañar la satisfacción de esas necesidades mediante la creación de mentiras religiosas que benefician a la denominación o al pastor local o a ellos mismos, o sea, principalmente a ellos mismos, mentiras religiosas. Usted lo tiene ahí, ven, en un cuadrito celeste. Y los otros, palabra de Dios, Torah. Ahora, esas mentiras religiosas, decía mi abuelita, la mentira tiene patas cortas. La mentira tiene patas cortas. Entonces, esa mentira religiosa lo que producen en lo inmediato es un entusiasmo temporario. Un entusiasmo temporario en aquellos que la reciben. Eso lo vemos en las iglesias cuando aparecen estas mentiras religiosas. La gente se emociona, cae dentro de emociones muy profundas, llantos, pasan al frente, se caen, hay manifestaciones pseudo espirituales que en realidad son almáticas porque son del sentimiento. Sentimiento con el espíritu no tiene nada que ver, tiene que ver con el alma, son almáticas. Entonces produce entusiasmo temporario y en definitiva, eso es el segundo cuadrito que está en rojo ahí abajo, la necesidad insatisfecha. La necesidad insatisfecha hace que subsista la insatisfacción. O sea que ese entusiasmo temporario dura poco. Dura poco porque la mentira tiene patas cortas. Entonces dura poco y lo único que queda es la necesidad insatisfecha que se pone de manifiesta a lo mejor cuando la gente salió de la iglesia y llegó a la esquina o durante la semana o durante la semana siguiente, pero en definitiva la necesidad, al continuar insatisfecha, la insatisfacción que siente esa persona subsiste y estamos otra vez arriba de todo, ¿no? En necesidades, arriba de todo, vieron el segundo cuadro, el amarillo, necesidad insatisfecha producen insatisfacción. Ahora, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, la Torá de Dios, la instrucción de Dios para que nuestra vida en el blanco, eso en nosotros produce gozo y paz. El primer cuadrito verde de abajo. Y el segundo cuadrito, la necesidad satisfecha, produce satisfacción. Ahí tienen la explicación del cuadrito que habíamos estudiado. Vamos a seguir para dar el tema de hoy, porque se nos va el tiempo. Identificamos a Jezabel, la última enseñanza, diciendo, primero, se dice profetiza. Segundo, enseña y seduce a los siervos de Jesús a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tercero, no quiere arrepentirse de su fornicación. Cuarto, está enferma en cama. Quinto, los que con ella adulteran son arrojados por Jesús en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Sexto, Jesús herirá de muerte a los hijos de los que con ella adulteran. Y séptimo, tiene una doctrina que los lleva a conocer las profundidades de Satanás. Hasta ahí habíamos llegado en la enseñanza de la semana pasada. Nos queda desarrollar el tema de hoy, que es la forma de presentación del Señor Jesucristo a la iglesia en Tiatira, en el mensaje que manda a través del apóstol Juan. La forma en que el Señor se presenta a esta iglesia es de la siguiente manera. Miren, es Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y ahí está la presentación. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Lo leemos otra vez. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies
semejantes al bronce bruñido, dice esto. Tres cosas destacamos de ahí. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Otra vez, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Hasta donde lleguemos, si no terminamos, vamos a seguir la semana que viene. Pero estos tres aspectos característicos y diferenciales de la presentación del Señor Jesucristo ascendido y glorificado, está llamándonos la atención, nos llama la atención. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Entonces, vamos a estudiar esto hoy. Bueno, ya nos adentramos en el estudio de pleno, de pleno. Así que la primera cosa que se destaca es que se autollama a sí mismo, se autopresenta como el Hijo de Dios. Si nosotros leemos todo el libro de Apocalipsis, vamos a ver que en todo el libro de Apocalipsis nunca el Señor Jesucristo se llama a sí mismo el Hijo de Dios. Siempre se llama el Hijo del Hombre. Siempre, en todo Apocalipsis. Esta es la única vez de todo Apocalipsis que se llama a sí mismo el Hijo de Dios. Todo Apocalipsis habla de Hijo de Hombre. Semejante a Hijo de Hombre, Hijo de Hombre, Hijo de Hombre, permanentemente Hijo de Hombre. Por ejemplo, para que ustedes tengan una referencia, Apocalipsis 1, 12 y 13 les va a decir: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Ven ahí la definición? Hijo del Hombre. En todo Apocalipsis se lo menciona como Hijo de Hombre, Hijo del Hombre, pero nunca en Apocalipsis, excepto esta ocasión, que es el mensaje a la iglesia de Tiatira, se autodenomina Hijo de Dios. Inclusive ya en la profecía del Antiguo Testamento vemos que también se menciona al Mesías de Dios como Hijo de Hombre. Si miramos Daniel 7, 13 y 14, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Ahí tienen, Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hasta el profeta Daniel está llamando al Mesías de Dios como Hijo de Hombre. Decimos entonces, esta es la única referencia en Apocalipsis de Jesucristo como Hijo de Dios. Esto resalta y nos llama la atención, entonces tenemos que preguntarnos por qué hace esta diferencia, por qué esta manera de llamarlo diferente a las otras maneras. Vamos a dar una interpretación, vamos a explicar un poco de hermenéutica y vamos a dar una interpretación. Ser el Hijo de Dios denota infalibilidad. Anote esta palabra. Ser Hijo de Dios denota infalibilidad. Todos aquellos que quieren tomar el lugar de Jesucristo se autoproclaman infalibles. Llámese en la iglesia romana, ustedes ya saben, la infalibilidad del Papa, y muchos pastores que no se equivocan. La infalibilidad. Muchas personas que quieren usurpar el lugar de Jesucristo, lo primero que quieren ser es que su palabra sea infalible. Pero realmente el único infalible es Dios, es Yahweh Dios. Es el único infalible, Yahweh Dios. Su palabra es verdad. Sea Dios veraz
y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios es la única verdad. La Torá de Dios es la única verdad. Por eso Jesús, que era la Torá hecha carne, decía, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y la verdad, ¿se dan cuenta? Está diciendo, yo soy la Torá de Dios, de mi Padre, hecha carne. Entonces, la única verdad es la Torá de Dios. Por lo tanto, el único infalible es Dios. De aquí la importancia de que Jesucristo se presente como Hijo de Dios. Está diciendo, yo tengo la misma infalibilidad que tiene mi Padre. Está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, tengo la misma naturaleza, fui engendrado por Yahweh Dios. Yo soy el Hijo de Dios, por lo tanto, si mi Padre es infalible, yo soy infalible. Esto es clave, esto es clave de entender, porque, miren, el apóstol Juan conocía muy bien este calificativo de Hijo de Dios. Sin embargo, en todo el Apocalipsis no lo menciona como Hijo de Dios, excepto la iglesia de Tiatira. Entonces es muy importante entender qué es lo que está queriendo decir. Está queriendo decir lo que él diga es infalible. El apóstol Juan en su evangelio 14 veces lo menciona como Hijo de Dios. Le doy uno, Juan 20:31. Juan 20:31 le va a decir, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí tienen, ¿ven? El apóstol Juan estaba acostumbrado a llamarlo el Hijo de Dios. Os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. O sea que el apóstol Juan tenía claro eso. Sin embargo, nos llama la atención que en todo el libro de Apocalipsis se abstiene de usar este nombre, esta denominación. Excepto acá para la iglesia de Tiatira, denotando que Jesucristo, Hijo de Dios, es infalible, no se equivoca, lo que Él dice es la verdad, no se equivoca. Ahora, ¿por qué en la iglesia de Tiatira está hablando del Hijo de Dios? Porque justamente la gente de Tiatira entendía muy bien este mensaje, era un concepto que manejaban a diario. Ahí en Tiatira había un templo, una de las principales deidades que había en Tiatira era el dios Apolos. Tenían muchos dioses, pero una de las principales deidades era el dios Apolos. Y también el César de Roma decía que era hijo de Dios. O sea, Apolo era hijo de Zeus, de Dios, del dios griego. Y el César de Roma también decía que era hijo de Dios. A ambos se les llamaba hijo de Dios, en referencia al dios Zeus. Pero Jesús se le presenta no como el hijo de un dios con minúsculas, no el hijo de Zeus como Apolo o como el César, sino el hijo de Dios, del Dios todopoderoso y soberano fundamentalmente. El Shaddai, el Todopoderoso, pero también el Soberano, Creador del cielo y Creador de la tierra. Este título le hace ver a la iglesia en Tiatira la autoridad de Jesús para hacer juicio. Eso le hace ver a la iglesia de Tiatira la autoridad, la infalibilidad, el juicio justo, el juicio con justicia que está autorizado a realizar Jesucristo. Si ustedes miran al apóstol Juan en su evangelio, van a ver esto muy interesante. Yo no sé si lo habrán notado ustedes antes escudriñando la escritura, pero miren Juan 5:22 al 29. Porque el Padre, dice Juan, el evangelio de Juan 5:22, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Qué interesante, ¿no? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Está muy profundo el pasaje. Podríamos hablar un par de horas solamente de este pasaje. Solamente le voy a hacer notar alguna cosa. El último versículo, el 29 que hemos leído, dice: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, ¿cómo puede ser que está hablando de obras y que los que hicieron obras buenas van a salir a resurrección de vida y los que hicieron obras malas a resurrección de condenación? Y nadie me puede decir que esto es una escritura apócrifa o que la escribió el apóstol Pablo un día que estaba cansado y poco inspirado. Acá está hablando el mismo Hijo de Dios, el mismo Jesucristo, y está diciendo que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Está hablando de obras. Entonces, esto es para analizarlo tal vez en otro estudio, pero es muy interesante. Está muy interesante esto porque todos aquellos que dicen que la Torá de Dios está abolida, todos aquellos que dicen que ahora estamos en la gracia y que la Torá de Dios quedó crucificada, abolida, todo lo que ustedes quieran, que ya no hay más que hacer ahora, que se puede pecar libremente porque el pecado abunda, y entonces cuando abunda el pecado sobreabunda la gracia, realmente están contradiciendo a Jesucristo. No sé si son cristianos y creen en otro Cristo, porque si creer en Cristo es creer en lo que Él dijo. ¿Cómo pueden creer ustedes en mí si no creen lo que yo les estoy enseñando? Hay muchas personas que están semanalmente con nosotros, muchos que pasan por mi casa a verme, muchos que me hablan, muchos que me escriben, muchísimos, porque creen que la enseñanza que yo doy es una enseñanza bíblica, que me estoy fundando en la palabra de Dios. Creen en mí, entonces creen las palabras que yo le digo. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que cree en Jesucristo y no cree en lo que Él dice? No creen en lo que Él dice. Y lo que Él dice es que en la resurrección, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Está hablando de obras. Está hablando que la Torá de su Padre, que la instrucción de su Padre, no está abolida. Está hoy, desde Jesucristo para acá, más vigente que nunca. Desde Jesucristo para acá, la Torá de su Padre está más vigente que nunca. Pero ese no es el tema de hoy. Esto es un tema que creo que ya he desarrollado en otros estudios. No obstante, este año, el 2019, a partir de marzo, vamos a estar dando este curso, este diplomado teórico, bíblico, teórico, práctico, en el ejercicio del ministerio pastoral. Después le voy a hablar un poquito de eso, pero me quedo con el versículo 22, que es lo que está relacionado con el tema que estamos tratando. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces estamos hablando de lo mismo. Por eso el Padre a nadie juzga, entonces Él está diciendo, miren que yo soy el Hijo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Él lo había dicho, Él lo había dicho, Él lo había dicho. Y acá en el mensaje de la iglesia de Tiatira le está diciendo, yo soy ese Hijo. Y el Padre no va a juzgar a nadie, sino que todo el juicio me lo dio a mí, que soy el Hijo, que soy infalible, que soy la verdad, que soy la Torá hecha carne. Muy interesante eso. Muy interesante porque cuando se abran los libros en el cielo y haya un libro abierto acá, el libro de la vida, el libro de las obras de cada uno, no se olviden de ese, y el libro de la Torá. 3 libros abiertos ahí. El libro de la vida, el libro de las obras de cada uno y el libro de la Torá. ¿Saben por qué el libro de la Torá? Porque si no hay ley, ¿con qué confronto las obras?
¿Cómo hace un juez para juzgar si no hay una ley? Entonces el juez, cuando hay un delito y viene el reo a juicio, lo que hace es recuerda o consulta la ley respectiva y determina si el reo ha violado o no ha violado la ley, y si la violó, dictamina o sentencia la condenación. Entonces acá tenemos, vamos a estar todos allí y a ver 3 libros. Libro de la vida, libro de las obras de cada uno, y el libro de la Torá, el libro de la ley. Y ya vamos a ver que no está anotado en el libro de la vida, que lo que pasa. Ahora, los que están anotados en el libro de la vida, vamos a ver cómo fueron sus obras. Aún anotado en el libro de la vida, vamos a ver el libro de sus obras comparado con el libro de la ley de Dios. Así que todos aquellos que enseñan que el libro de la ley de Dios, el libro de la Torá de Dios, de las instrucciones de Dios para que nuestra vida en el blanco está abolido, ya no está vigente, ¿qué va a decirle al juez justo, al Hijo de Dios, cuando esté frente a su tribunal y se abra el libro de sus obras y se compare sus obras con el libro de la Torá? Decir, no, pero yo no la leí porque me enseñaron que estaba abolida la Torá, que Jesús la había crucificado, que ya no, que ahora estamos en la gracia, ahora podemos hacer lo que queremos. ¿Qué le va a decir? ¿Eso le va a decir al juez? Y el juez va a decir, pues usted tenía mi palabra, usted tenía lo que yo enseñé. Yo estuve más de 3 años enseñando la ley de mi padre, la Torá de mi padre, las instrucciones de mi padre. Más de 3 años enseñando y enseñando y enseñando la instrucción de mi padre. ¿Qué te parece? Va a decir el Señor, el juez justo, que vine a perder el tiempo, que vine a perder más de 3 años enseñando la Torá de mi padre, porque no tenía nada que hacer en el cielo. Está bravo eso, está difícil. Bueno, sigamos. Primera cosa entonces que hemos determinado. Primera cosa que hemos determinado, que dice el Hijo de Dios. La segunda cosa dice que tengo ojos como llama de fuego. Ojos como llama de fuego. Los ojos como llama de fuego nos hablan del poder penetrante de la vista del Señor. Ojos como llama de fuego. Ojos, una visión penetrante. Una visión penetrante que ve más allá de lo superficial. Ve más allá de lo superficial, que no hay nada oculto a esa mirada, esa vista como llama de fuego. Tal vez si la Biblia se hubiera escrito ahora y no hace más de 2000 años, podría decirlo ojos de rayo láser. Hoy, dentro de un tiempo, a lo mejor se inventa otra cosa más penetrante que un rayo láser. Hoy por hoy tenemos ojos como rayo láser. Porque la luz del láser penetra con facilidad cualquier tipo de superficie, aún metálica, lo que sea. Entonces Jesús está diciendo, yo tengo visión como rayo láser. A ver, vamos a ver algo en Efesios, a ver si podemos entender un poco más. En Efesios 5, vamos a leer un poco, bastante. No sé cómo estoy de tiempo, pero me gustaría seguir un poco más. Del versículo 6 al 17. Nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engaña. ¿Ve? Ahí está Jezabel. Ahí está Jezabel. Apareció Jezabel en Efesios. Nadie os engañe con palabras vanas. Jezabel. Nadie os engañe con palabras de Jezabel, palabras vanas. Que se dice ser portavoz de Dios y enseña. ¿Qué enseña? Palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a qué? Desobediencia a la Torá de Dios. Desobediencia a la Torá de Dios. Entonces, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esos son obras. Esos son obras. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esas son obras. El fruto del Espíritu son obras. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor, son obras. Lo que es agradable al Señor son obras. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, obras.
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, ahí tiene el rayo láser, la vista penetrante del juez. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz de la Torá, y tienen el tercer libro que está acá, la Torá. La luz de la Torá es lo que manifiesta todo. Por lo cual, por eso dice, lámpara es a mis pies tu Torá. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, la Torá hecha carne. Mirad pues con diligencia cómo andéis, obras. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muy interesante esto, la voluntad del Señor, aprovechando bien el tiempo. Miren, los días son malos. Ayer hablaba con un pastor que me vino a ver y hablábamos de que estamos pasando días malos. Ahora, no están pasando días malos el mundo. El mundo siempre pasó días malos. Siempre hubo guerra, siempre hubo enfermedades, siempre hubo gente mala en el mundo, ya en Sodoma, Gomorra, en el Imperio Romano, en el siglo XX, ahora en el siglo XXI, siempre hubo gente mala. Estamos pasando días malos dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Y miren, queridos pastores, líderes, servidores, acá está diciendo, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y realmente es tiempo de juicio. Es tiempo de juicio, es tiempo de juicio, pero no juicio para los de afuera, es juicio para los de adentro, para los de la familia de Dios, es juicio para la iglesia, es tiempo de juicio para el pueblo de Dios, es tiempo de juicio. Va a haber que definirse en este tiempo, va a haber que definirse en este tiempo. Y la definición es muy clara, es muy clara. Nosotros creemos en Jesucristo, el Mesías de Dios, el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Hemos creído y le hemos abierto nuestro corazón a Él, a esa persona, pero no le hemos abierto el corazón a sus palabras. No le hemos abierto el corazón a sus palabras. Le hemos abierto el corazón a la persona. Nominalmente hablando, Jesucristo entra en mi corazón, pero le hemos abierto el corazón a sus palabras. Y sus palabras son las palabras de su Padre, lo que Él enseñó, la instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Y este es el tiempo donde las iglesias se vuelva a la instrucción de Dios, se vuelva a las Sagradas Escrituras, completa de Génesis hasta Apocalipsis, se vuelva a la instrucción de Dios, se enseñe estilo de vida conforme al propósito de Dios, de la voluntad de Dios, a la gente que abre su corazón para recibir a la Torá hecha carne, a Jesucristo nuestro Señor. Esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Se abre el corazón a Jesucristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dijo Jesús. Y no hacéis lo que yo les digo, lo que yo les mando, lo que yo les enseño. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes no hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre? La voluntad de su Padre, la Torá, está escrita, la dio en el monte Sinaí. La dio en el monte Sinaí. ¿Cambió de voluntad del Padre? Cambió de voluntad del Padre. El Hijo enseñó otra voluntad de su Padre diferente a la que el Padre ya había manifestado. Es tiempo de que en las iglesias volvamos a la palabra de Dios. Empecemos a estudiar la Torá de Dios, empecemos a estudiar las instrucciones de Dios y empecemos a vivir en las instrucciones de Dios. No alcanza con la emoción, no alcanza con la emoción. Recibí a Cristo, recibí su perdón y lloré porque me arrepentí de corazón y recibí su perdón, pero está incompleto. Porque yo, como el hijo pródigo, retorné a la casa del Padre para vivir en la casa del Padre de acuerdo a las instrucciones del Padre. No puedo vivir de acuerdo a las instrucciones, a las leyes de la provincia apartada, a la que se fue el hijo pródigo, y mucho menos a las instrucciones del chiquero de chanchos, donde terminó queriendo comer las algarrobas que comían los chanchos. Si retorné a la casa del Padre, eso quiere decir teyubá, retorno, un arrepentimiento que me lleva a retornar, a volver a la verdadera conversión. La verdadera conversión es
Recibo a Cristo en mi corazón, recibo el regalo del perdón que Él compró en la cruz del Calvario, que compró con su sangre, se llama redención. Él me redimió con su sangre limpió todos mis pecados, ya no hay acta que me condene, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo lo he recibido la redención en Cristo Jesús para retornar al Padre, Pero entendamos bien lo que es retornar al Padre. Retornar al Padre es retornar a sus instrucciones contenidas en su palabra. Fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, para buenas obras, lea Efesios, por favor, lea Efesios. ¿Para qué hemos sido redimidos? Para buenas obras, preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. Y todo el mundo anda preguntándose, porque no se les enseña. Los falsos profetas, los falsos portavoces de Dios, no enseñan cuáles son esas buenas obras preparadas por Dios de antemano. Entonces usted determine, porque ahora tiene la conciencia sensibilizada por el Espíritu Santo, determine cuáles son esas buenas obras, que se las revele el Espíritu Santo. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Es blasfemia, faltar el respeto al Espíritu Santo de esa manera. Que el Espíritu Santo le revele cuáles son las buenas obras preparadas por Dios de antemano. Las buenas obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas están reveladas en las Sagradas Escrituras. Están reveladas en la Biblia, están reveladas en la Torá de Dios, están reveladas las buenas obras que Dios preparó de antemano para que vivamos en ellas. Por Jesucristo recibimos redención, perdón de todos nuestros pecados, la posibilidad de retornar a la casa del Padre para vivir en esas buenas obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. Y esas buenas obras es la Torá de Dios, es la Torá de Dios, es la instrucción de Dios, es lo que Dios instruye en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero ojo, toda la Biblia está fundada en el Pentateuco. Toda la Biblia está fundada en el Pentateuco que Dios mismo, que Yahweh Dios mismo le dio a Moisés. Y todo el Pentateuco está fundada en las tablas que el mismo Dios escribió con su propio dedo sobre tablas de piedra, en los 10 mandamientos, que el mismo Dios escribió con su propio dedo sobre tablas de piedra. Ahí tienen el eje de la Torá. El eje de la Torá son las tablas, son los 10 mandamientos. Y viene toda la Torá, el Pentateuco, y de ahí se desprende todos los profetas, todos los salmos y todo el Nuevo Testamento. Nada puede contradecir a lo que Dios, Yahweh Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dijo. Las obras que Dios mismo preparó de antemano para que andemos en ellas. Yo voy a cortar aquí mismo porque se me fue el tiempo, pero entendamos esto. Empecemos por abrir nuestro corazón al Espíritu de Dios para que Él nos revele. El que busque la verdad, hallará la verdad. Buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. Si estás buscando la verdad, vas a encontrar la verdad en la palabra de Dios. Si no estás buscando la verdad y estás buscando fábulas y cosas para entretener a la gente, bueno, eso va a salir de tu propia mente corrompida, de tu propia mente desviada, de tu propia mente afectada por el espíritu de Jezabel. Pero si estás buscando la verdad, en la palabra de Dios vas a encontrar la verdad. Vas a encontrar la verdad. Antes de despedirlos, les quiero decir que estas cosas las vamos a enseñar. Las vamos a enseñar en este curso. Miren, ahí se los pongo en la pantalla. Es un curso que estamos preparando, todavía no terminamos de prepararlo, pero faltan las revisiones del material de estudio. El material de estudio está todo preparado, pero está en plena revisión de la gramática castellana, de que diga lo que tiene que decir, etc. Creo que ya es si no me equivoco, debe ser la 4ª revisión. Todo material que nosotros damos de estudio tiene por lo menos 4 o 5 revisiones y algunos más todavía. Creo que de este material, no sé si es la 4ª o la 5ª revisión que se está haciendo de la gramática y de las frases y de la construcción gramatical, etc. Es el diplomado en Teología y Práctica de la Función Ministerial. Teología y práctica. No solamente teoría, no solamente teología, sino práctica también, dándole
herramientas para el ejercicio de la función ministerial. Por eso se llama Diplomado en Teología y Práctica de la Función Ministerial. Ustedes ahí van a tener materias como Introducción al Ministerio. Son 8 materias. Se va a dar en un año, de marzo hasta diciembre de este año. De marzo a diciembre. Usted se puede anotar, ahí está donde puede inscribirse, pero Introducción al Ministerio, la primera materia, la segunda, el Reino de Dios. ¿Qué es el Reino de Dios? Es la segunda materia. La tercera, Sacerdotes de Dios en la Iglesia. Tercera materia. Cuarta, forma y funcionamiento de la iglesia. Ahí tienen instrucciones para ustedes, pastores, líderes, servidores, hermanos que quieran servir al Señor. Forma y funcionamiento de la iglesia bíblica. Gracia de Dios y recorrido del tabernáculo, la materia que sigue. Entendiendo las fiestas de Dios. Levítico 23. Entendiendo la fiesta de Dios de Levítico 23 sería. Estudio bíblico sobre el diezmo, otra materia. Vamos a hacer un estudio bíblico muy profundo sobre el diezmo. Y la última materia, aspectos sobre plantación de iglesias. Esto es lo que se viene ahora a partir de marzo, así que inscríbase, llame, mande un WhatsApp, comuníquese para recibir mayor información y poder inscribirse. Así que bueno, esto es todo por hoy. Los bendigo en el nombre de Dios. Que el Espíritu de Dios, el Ruach, el Espíritu Santo, hable a su mente. Yo sé que muchos dicen, el Espíritu Santo me habla. Yo espero que el Espíritu Santo les hable a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras. El Espíritu de Dios habla a través de la palabra de Dios. Así que los bendigo. Abra su corazón, busque y va a hallar lo que es la verdad. Y ustedes van a discernir, como dijo Jesús, si estas palabras que yo les hablo son mías o son de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Amén.